Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Y lo vemos además que está muy elegante, muy guapo, muy bien, una satisfacción de poderlo hoy tener bien a sus cosas entre nosotros. Damos las gracias al Señor, porque todo ese largo tiempo también, que lleva aquí en la residencia, me decía antes 6 meses ya, dice que ya es el jefe de la residencia, como aquel que dice, porque lo conoce todo al dedillo. Y en ese sentido, pues hoy lo disfrutamos entre nosotros. También tenemos un matrimonio allí. Bienvenidos. ¿Sois de alguna iglesia? De esta casa. Muy bien, pues bienvenidos también. Y tenemos otros hermanos que están fuera, como es natural en estas fechas, ¿verdad? De Semana Santa, unos van, unos vienen. Bueno, eso es bueno. Lo importante es que los que van y vienen luego puedan volver bien a sus respectivos lugares, porque con tanto traslado y viaje en estos días, pues siempre hay que ponerlo delante del Señor, La verdad es que las carreteras están a tope y mucho tráfico, mucha gente, y eso siempre hay que pedir al Señor que dirija, también para que cada familia, pues después de disfrutar ese tiempo de descanso y de vacaciones, pues pueda volver sanos y salvos. Vamos a entonar un cántico, el cántico que dice tu palabra. Vamos a ponernos en pie, comenzamos con este cántico en este domingo de resurrección, ¿verdad? El domingo en el que luego nuestro pastor Samuel pues versará el tema de hoy precisamente en la resurrección del Señor Jesús. Pues vamos a reconocer esa palabra, que es como un aceite para nuestras heridas, como un bálsamo también, y al mismo tiempo un agua, que brota a veces en medio del desierto. Vamos a ver. It's so amazing, so amazing.
palabra es la que nos ha dado también a través de Jesucristo vida, la que nos ha dado, Señor, una relación personal contigo para poder también conocerte mejor. Y esa palabra es la que también nos sostiene en el vivir cotidiano. Esa palabra, Señor, que nos alimenta, que nos consuela, que nos da ánimo, que nos fortalece en medio de la adversidad. Por eso, Señor, venimos en esta mañana a recibir también esa palabra, porque nuestra alma la necesita, porque nuestra mente también la necesita para poder cada día razonar y explicar mejor nuestra fe y en quién creemos. Y te damos gracias, Señor, porque en esa palabra también encontramos la dirección y la brújula que nos va marcando el norte, el destino que tú, Señor, has trazado para tus redimidos, para tus hijos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas en este culto, que tú recibas también de cada uno de nosotros la alabanza, la adoración, el reconocimiento a tu majestad, a tu señorío en medio de nosotros, Señor. Muévete con tu espíritu, Señor. Háblanos en esta mañana y provócanos para que nuestra fe no sea una fe ni una fe dormida, ni pasiva, sino una fe activa, una fe que se mueve en medio de nuestros tiempos en los que tú nos has puesto, Señor, y que podamos ahí pues dar testimonio de lo que creemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a sentarnos, vamos a escuchar esa palabra del Señor en una lectura que en esta mañana pues va muy propicia, porque como sabéis, y lo decía anteriormente, pues estamos en ese domingo que el calendario, ¿verdad?, nos marca de resurrección, esta Semana Santa, después de ese día en el que Cristo, recordamos que fue clavado en una cruz, nos dice también la palabra que al tercer día resucitó. Y el domingo, para los judíos, el primer día de la semana, pues el Señor realmente venció a la muerte y el sepulcro quedó vacío. Uno de los pasajes entre los que podemos encontrar es el de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12, que nos dicen así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Bien, esta es una de las porciones que los evangelistas nos narran sobre la resurrección, concretamente Lucas. Vamos a abrir este periodo en esta mañana de alabanza y de adoración, como tenemos por costumbre, y vamos juntos
a dar esa alabanza al Señor. Yo voy a pedir a nuestra hermana Cristina Vilés, que es la que hoy nos va a dirigir en este periodo, pues que pase aquí y vamos a ver lo que nos propone. Pero bueno, que todo sea para la honra y gloria del Señor. Bueno, como sabéis, que hoy todo el pueblo cristiano estamos de fiesta, ¿no? Conmemoramos en estas fechas pues la resurrección del Señor, sobre su victoria sobre el mundo, sobre el mal y sobre la muerte. Y cómo no alegrarnos y estar gozosos por la victoria de aquel que tan injustamente fue condenado, pero que no le importó, porque más grande era su amor por todos nosotros, porque quería darte una vida nueva a ti y a mí, y a todos aquellos en el que me crean. Y quiero que empecemos este periodo de alabanza con el cántico 152 de pie, que dice: tu nombre Cristo exaltaré. En los 4 evangelios habla de la resurrección de Cristo, ¿no? Y iba a leer casualmente el mismo. Exactamente el mismo, el de Lucas. Pero bueno, como ya nuestro pastor lo ha leído, quería resumir. La resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. ¿Por qué? Él cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos, por lo cual cumplirá todas sus otras promesas. La realidad de la resurrección trae gozo y no temor. La resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de las más grandes tragedias. No importa que llegue a sucedernos, no importa que llegue a sucedernos a medida que caminamos con Jesús, su resurrección nos da esperanza para el futuro. Nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. Él no es una leyenda, Él no es un mito, Él realmente vive. Quisiera que alabemos al Señor de todo corazón con el cántico 103 y luego el 121. Empezamos con el 103, que dice: cuán profundo es tu amor.
Gracias, Señor, por tu gran amor. Por ese gran amor que sin debe estar dado por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque siempre estás con tus manos extendidas aquí a recibirnos. Gracias, Señor, porque no nos desamparas. Y gracias, Señor, por esa nueva vida que tenemos en ti. Estamos realmente gozosos, Señor, y alegres de tenerte como nuestro Padre. Y gracias, Señor, porque tú no nos desamparas nunca. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Y gracias porque tú estás al control de todo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero seguir con el cántico número 121. Que dice, antes vagaba en la oscuridad. Del consuelo que siento en Él y de la paz que siento en Él, que es una paz que sobrepasa, como dice su palabra, ¿no? Todo entendimiento, y que, bueno, que deberíamos estar siempre así alegres. Y bueno, quería darle una palabra a todos, pero bueno, especialmente aún a aquellos que no han creído en Jesús. Esperemos que aquí todos tengamos a Cristo en el corazón, ¿no? Pero si alguno no, quería decir, te recuerdo que solo Él puede darte libertad. Solo Él te hará libre de tu pecado, de aquellas cosas que te apartan de Él. Solo Él se llevará tu dolor. En los momentos de aflicción, búscalo. Ven a Él y hallarás paz y descanso.
podrás descansar en sus promesas, podrás unirte al equipo de Dios. Todo lo podrás en Cristo. La oración y su palabra serán tus armas más poderosas. Su paz tendrás, su paz te dará. Reflejarás a Jesús viviendo en santidad. No oirás a los problemas, sino que escucharás la voz de Dios. Porque Jehová estará contigo hasta el fin del mundo. No temas, no estarás solo. Jesús estará contigo. Él te ama más que nada. Jesús en aquella cruz te amó y te sigue amando. Siendo Dios, bajó del cielo para venirte a salvar. Él dio su vida para tu vida salvar sin tener por qué hacerlo. Pero lo ha hecho por ti, porque te ama. ¿Aún crees que no te ama? Tú no estás aquí por casualidad. Dios te quiere guiar hacia la verdad. Dios te ama tanto, no te imaginas cuánto te ama. Es hora de invitarle a Jesús en tu vida, de que vuelvas a nacer. Es hora de decirle en oración: Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y reina en mi vida. No desprecies hoy este regalo tan grande que tiene para ti. Cada día que Él te da es una oportunidad para que te acerques a Él, y hoy es ese día. Y quisiera despedirme esta alabanza con el cántico número 4, Dios te ama. Gracias, Cristina, por este tiempo que hemos podido disfrutar a través de los cánticos y de estos pensamientos, ¿verdad? Dándole honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a pasar las ofrendas esta mañana. Ya sabéis que las ofrendas es un deber y una responsabilidad de los miembros de la Iglesia, por lo tanto, aquellos que no lo sois no tenéis ese deber. Dice la palabra que cada uno dé con un corazón alegre, ¿verdad? Y generoso. Por eso
queremos y deseamos hacerlo con ese espíritu, porque tanto nos ha dado el Señor también a cada uno de nosotros en nuestras vidas, y además siempre lo ha hecho también de una manera alegre y generosa con nosotros. Él es el modelo y es el patrón de cómo entonces también nosotros debemos de hacer las cosas con ese espíritu y de esa manera. Vamos a hacer una oración. Voy a pedir a José que la oración. Sí, gracias, Padre, por estos momentos, Señor, que estuvimos tan cerca, Señor, porque podemos alabarte y adorarte, Señor, entregar nuestro corazón a Cristo. Nos sentimos dichosos, afortunados, Señor, felices, Señor, de ser hijos tuyos. Que tú eres nuestro Padre, nuestro cuidador, Señor, alguien que no nos deja, la roca firme en la que podemos sustentarnos, Señor. Nos sentimos felices de ser hijos tuyos, Señor. Queremos ahora presentar, Señor, delante tuyo estas ofrendas, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, y lo hacemos en obediencia a ti, Señor, para que tú las bendigas. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a recordar algunos anuncios, y eso sí, tomar buena nota, porque hoy como no tenemos boletín, pues es bueno que lo apuntéis en algún lugar, para tenerlo presente durante la semana. En primer lugar, destacar que, como ya se va anunciando, el día 18 y 19 de abril tenemos nuestro campamento o mini retiro de iglesia. Ya sabéis que tenemos todo un programa alrededor de lo que es el tema de desafíos para un tiempo nuevo en la familia. Tenemos entre nosotros a Víctor y Sesca, matrimonio, pero ellos trabajan en ese ministerio cristiano de familia a familia durante hace ya muchos años, y vendrán en esta ocasión al retiro para exponernos los temas que van a girar en torno a la familia. Pasaremos un tiempo muy agradable, un tiempo estupendo en Comarruga, en un hotel, ¿verdad?, donde lo tenemos todo muy bien acondicionado, donde se come muy bien, se duerme muy bien, hay buenos y atractivos paseos por la playa, y esperamos que el sol también nos acompañe para poder disfrutar juntos de un tiempo de comunión. Apuntaros, nuestro hermano José Amat, que es el que organiza y el responsable de todo esto, pues él va apuntando, ¿verdad?, para que aquellos que os queráis inscribir estemos con la reserva hecha en su día en el hotel. Otro anuncio es que el viernes y sábado de esta semana que viene hay una nueva recogida de alimentos en Carrefour. Por lo tanto, los que podáis o el viernes o el sábado, poneros en contacto con nuestra hermana Maite, responsable del departamento social, para que ella pueda hacer una lista, confeccionar los turnos y podamos pues estar allí recogiendo los alimentos que se nos puedan ir dando. Otra cosa a tener en cuenta es el Festival a la Esperanza, que como sabéis tendrá lugar en mayo, y que eso ya está como aquel que dice ahí, a la vuelta de la esquina. Además, debéis de apuntaros para poder hacer las reservas en el autobús a nuestra hermana Claribet, o a su esposo, que son los que están también coordinando un poco esta actividad. Recordar que el día 2 de mayo pues tenemos esa salida a Barcelona, Palo Sant Jordi, donde tendrá lugar esa campaña de evangelización. Y último anuncio que vamos a tomar nota es que el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, los que están preparándose para el matrimonio, pues hay una nueva clase de preparación al matrimonio a las 6:30 el próximo domingo 12. Bien, pues dicho estos anuncios, vamos a pasar a la exposición de la palabra del Señor en esta mañana, que el pastor Samuel nos traerá, y vamos a hacer una oración pues para poner ese tiempo delante del Señor. Señor, te damos las gracias porque estamos aquí con este espíritu abierto, con este espíritu, Señor, de también querer recibir tu palabra. Una palabra que tanto necesita constantemente en nuestra vida espiritual para poder, Señor, tener la suficiente capacidad y energía en el día a día.
queremos pedirte que esa palabra que nos es fuente inagotable, esa palabra que nos es maná, que nos es, Señor, alimento para crecer en mejor conocimiento de ti y también para ejercer mejor nuestra fe como cristianos, como hermanos y al prójimo, pues queremos que nos llegue en esta mañana de la mano de tu siervo. Te pedimos que estés con él para que tu Espíritu, Señor, también le guíe y le conduzca y que podamos recibir con gozo y de una manera rica esa palabra que necesitamos. Lo ponemos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como ya hemos explicado más de una ocasión, el domingo de resurrección, la primera iglesia, los primeros cristianos, cuando celebraban un domingo como estamos haciendo hoy, acostumbraban, en medio de la festividad de la Pascua, acostumbraban a saludarse entre ellos, diciéndose Cristo ha resucitado, y entonces el otro contestaba, en verdad ha resucitado. Y es que conocían muy bien lo que Pablo ya enseñó en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, cuando dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, ilusoria, inútil, carente de sentido, de poner aquí todos los sinónimos que queráis, es nuestra predicación, y vana, inútil, ilusoria es también nuestra fe, ¿no? Es decir, si la resurrección corporal de Jesucristo, no estaríamos tú y yo en esta mañana aquí, seguro, porque, bueno, estamos celebrando un acontecimiento que sin duda es ese rayo de luz que el Señor ha dirigido a esta humanidad, que somos tú y yo, una humanidad que estábamos en oscuridad, que vivíamos pues alejada totalmente de la misma presencia de Dios, y que ha cambiado, ha sido la resurrección. Es evidente que ha sido ese rayo de luz que ha cambiado la perspectiva de lo que es la vida, pero también la perspectiva que como seres humanos y evidentemente como creyentes ahora tenemos en relación a la muerte, ¿verdad? Ya no lo vemos de la misma manera. Por tanto, como decía nuestra hermana Cristina antes, pues el apóstol Pablo nos permite afirmar que la resurrección es el meollo de la fe cristiana, Es decir, lo que es y lo que constituye nuestro credo, nuestras convicciones, radica y se fundamenta en la resurrección de Cristo. Y es que nos dice el texto que ha leído nuestro hermano y pastor Josué en Lucas 24, en el versículo 1, que el primer día de la semana, muy de mañana, ¿esto qué significa? Muy de mañana significa que todavía era oscuro, ¿vale? No había salido todavía esa claridad que proporciona el sol. Pues muy de mañana se encontraron que la piedra, versículo 2, había sido removida. La piedra del sepulcro había sido abierta y en aquel lugar no había un cadáver. Tal y como veremos ahora, esperaban aquellas mujeres que fueron pues con aquellas especies aromáticas para, de alguna manera, seguir preparando, embalsamando aquel cadáver, ¿no? Era muy de mañana cuando la tumba quedó vacía y abrió las puertas de la vida, en mayúsculas, de la vida eterna para aquellos que creemos y confiamos en Jesucristo. Porque es evidente que la resurrección es un hecho que vamos a experimentar todos los seres humanos, unos para la vida eterna, dice la Escritura, otros para condenación. Todos vamos a resucitar, pero solo aquellos que hemos confiado y creído en Jesucristo lo vamos a hacer para vida eterna con Él. Por lo tanto, estamos ante un acontecimiento que es histórico, por supuesto. Por eso, bueno, en medio de nuestra cultura, pues aún se siguen haciendo procesiones y se sigue recordando aquel momento histórico, pero ante todo estamos ante un acontecimiento de consecuencias trascendentales. Y esto creo que es lo que solemos olvidar cada vez que viene la oportunidad de nuestro calendario de poder recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿Qué es lo que realmente proporciona ese sentido de trascendencia la resurrección? ¿Qué es realmente lo que está proporcionando y manifestando
el hecho de que Jesucristo al tercer día resucitara. Pues al menos en este texto que se nos ha leído en Lucas 24, vemos dos de esas consecuencias que nos proporciona la resurrección. La primera tiene que ver con un poder transformador. La resurrección de Jesucristo no dejó indiferentes a aquellas personas que lo presenciaron. Porque fíjate que hay un hecho que es indiscutible, seas o no seas cristiano. Y es que aquellas personas que vieron al Cristo resucitado cambiaron profundamente, al menos tres aspectos de su vida. En primer lugar, cambiaron su actitud. Porque ¿cómo estaban los discípulos ante la muerte de Jesús? Pues tristes. Eso es evidente, estaban profundamente tristes. Como no puede ser de otra manera. Cuando alguien fallece, pues nos entristecemos. Hay dolor, de ahí la palabra duelo, ¿verdad? Duelo y dolor tienen la misma raíz. Estaban profundamente tristes. Hasta tal punto que recordaréis, no hemos seguido leyendo a partir del versículo 13, pero aquí se nos narra aquel momento en el que el Jesús resucitado se pone a caminar con dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Y llega un momento que no sé qué estarían discutiendo, porque tampoco lo especifica bien, ¿no? Y dice en el versículo 17: ¿pero qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuál debió ser? Pues lo que reflejaba la cara de aquellos discípulos, la tristeza profunda, el dolor, el abatimiento que llevaban aquellos discípulos, que el Señor Jesús les dice: bueno, ¿y por qué estáis así? ¿Qué es lo que está provocando en vosotros tanta tristeza y tanto dolor, ¿no? Humanamente hablando es normal, ¿no? Cuando presenciamos, como decíamos hace un momento, la muerte de un ser querido, pues eso no nos deja indiferentes, ¿no? Estamos abatidos, estamos muy tristes. Si cabe más cuando la muerte es de una persona joven, 33 años, tenía el Señor Jesús. Hace poco hemos sido testigos también de un accidente trágico de avión, de Barcelona a Düsseldorf. Han muerto niños, y eso, claro, no nos deja, nos produce un auténtico dolor y de tristeza. Han muerto jóvenes, y por supuesto adultos, ¿no? Sin embargo, hay algo que sucede en medio de esa tristeza, de ese dolor, que en el versículo 41, cuando Jesús se presenta delante de sus discípulos, delante de sus apóstoles, se da a conocer, ellos y ellas le reconocen. ¿Qué sucede? Que esa tristeza, ese dolor, cambia, es transformado ¿en qué? En alegría y en gozo. Hombre, claro, si es que lo dábamos por muerto. Pensábamos que todo se había acabado y sin embargo vive. Esto es, como diríamos hoy, esto es alucinante. O sea, no nos lo podemos creer. Esto es algo sin precedentes, ¿no? Cambia absolutamente la perspectiva que tenían ante la muerte, pero por supuesto, la vida ya no iba a ser igual para ellos. ¿Lo es para ti la vida? Igual que para muchas personas que no tienen esperanza. Yo creo que, hermanos, nuestra actitud debe cambiar. A veces vamos por la vida con una tristeza desmesurada y olvidamos la esperanza que tenemos en Cristo. Lloremos, por supuesto, ¿no? Como dice Pablo, pero no como aquellos que no tienen esperanza, sino como los que tenemos una esperanza en el Cristo resucitado. Por lo tanto, su actitud cambió. Un poder transformador. De la tristeza pasaron a la alegría, al gozo. Del dolor, de la tristeza, cambiaron absolutamente la perspectiva que tenían ante la vida. Pero fíjate que en segundo lugar, su conducta también fue transformada. Cambió. Porque, ¿os habéis fijado dónde estaban los apóstoles? Cuando Jesús se desaparece y se da a conocer, ¿dónde estaban ellos? Pues estaban encerrados. No lo leemos bien en Lucas, en el capítulo 24, porque en el versículo 36 nos dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Pero aquí no nos dice bien si es que estaban encerrados o no. Es Juan, si nos vamos a Juan, capítulo 20, versículo 19, en donde nos dice de una manera explícita y muy clara que estaban bien cerrados. Y encerrados. Dice: cuando llegó la noche, Juan 20, 19, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Aquí los tenemos, bien encerrados en un habitáculo, en una casa. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
¿Y qué hacían encerrados? Bueno, Juan nos lo explica en el versículo 20, es que me lo he saltado expresamente. O sea, dice que estaban reunidos por miedo a los judíos. El mismo miedo que había manifestado ante la cruz, y lo hemos estado viendo a lo largo de estas 7 palabras, de estas 7 frases que Jesús dijo desde la cruz. Les faltó tiempo para irse, dejaron la valentía para las mujeres, que ellas sí que permanecieron firmes a los pies de la cruz, a excepción de Juan, del discípulo amado que también estuvo allí, lo recordáis, ahí tu hijo, ahí tu madre. Pero los demás se fueron y se encerraron. El mismo miedo que manifestó Pedro, lo recordáis también, cuando le dijeron, oye, ¿y tú? ¿Y tú eres de estos? ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no sé ni quiénes son, ¿verdad? Hasta 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro negó 3 veces al Señor? Bueno, porque estaba en juego su pellejo, evidentemente. O sea, a veces también nos ponemos las manos en la cabeza. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Su vida corría peligro. Y es una reacción muy humana la que estaba manifestando Pedro. Pero ¿qué es lo que sucede cuando presencia la resurrección de Jesucristo? Hombre, lo hemos leído en el versículo 12. Pero levantándose, Lucas 24, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ha experimentado algo tan extraordinario Pedro que ahora en Hechos 5:29 afirma y proclama: nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Aquel que había negado al Señor por miedo, un miedo que es muy humano, ahora, lejos de ser cobarde, está manifestando una valentía, porque ante la resurrección de Cristo ya nada importa. No hay nada más valioso, no hay mayor ganancia, como dice Pablo, que Cristo y la vida que Él nos ofrece, ¿no? Por lo tanto, vemos a unos hombres que pasan de estar encerrados en una casa a abrirse totalmente al mundo y a no callar y a proclamar. Y mira que lo pasaron mal, porque cuando ya empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, no pasaron unas cuantas. Tenemos muchísimos ejemplos de las persecuciones, de la oposición, del sufrimiento que llegaron a experimentar muchos cristianos por ser fieles al Señor Jesús y por proclamar el Evangelio de salvación y la resurrección que ellos mismos habían presenciado. Por lo tanto, cambiaron su actitud, evidentemente, de la tristeza, pasaron al gozo, su conducta de estar encerrados, de tener miedo, a abrirse al mundo y ser valientes y transmitir, proclamar el Evangelio. Pero en tercer lugar, vemos en el texto que la resurrección de Jesús también transformó y cambió su comprensión de las Escrituras, de lo que los mismos discípulos habían entendido acerca de lo que el Señor Jesús había anunciado ya durante su ministerio. Lo recordaréis cuando resucita a Lázaro. Dice: yo soy la resurrección y la vida. Bueno, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, como vamos a ver ahora, no habían llegado a captar o a comprender bien lo que el Señor Jesús había estado enseñando, porque en un primer momento los apóstoles, los discípulos, no esperaban una resurrección física de la tumba de Jesús. Ni por un momento pasó por su mente. Y esto lo vemos, como decíamos hace un momento, en el primer versículo del capítulo 24 de Lucas. Aquellas mujeres se van allí, a donde estaba el sepulcro, con sus especias aromáticas, con sus ungüentos, para, seguir preparando el cadáver de Jesús. En ningún momento pensaban encontrarse la tumba vacía. Pensaban encontrarse el cadáver allí. Y pensaban mantener la tradición judía, cumplir la tradición judía que marcaba, o implicaba llevar aquellas especias para embalsamar el cuerpo. Sin embargo, se encuentran con una tumba completamente vacía. Se van a explicar lo que ha sucedido a los apóstoles, aquellos que estaban encerrados, y van a explicarles lo que acaban de presenciar. ¿Y qué piensan ellos de lo que están escuchando? Versículo 11. Pero a ellos les parecía locura. ¿Pero qué decís? ¿Pero cómo no va a estar el cuerpo allí?
que no es posible, hombre, que no habréis visto bien, que seguramente, como ya habéis visto la piedra que estaba abierta, no os habéis atrevido a entrar y no habéis comprobado que el cuerpo estaba allí. Y entonces vemos como Pedro se va corriendo en el versículo 12, pues para él atestiguar lo que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque no esperaban una resurrección física de Jesús. En todo caso, lo que esperaban era una resurrección espiritual. Porque esperar una resurrección física de un cuerpo tremendamente, cruelmente torturado y muerto no entraba en sus mentes, ¿no? De ahí la reacción que vemos en el versículo 37 de este capítulo. Cuando dices, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Esto es un fantasma, ¿esto qué es? No esperamos realmente una aparición de ningún tipo. Al menos en un primer momento pensaban que veían un espíritu. Y esto es muy importante porque echa por tierra todas las teorías que han aparecido desde el primer siglo, por supuesto, ¿no? Y a lo largo de todos los siglos, teorías que van desde que quitaron el robo del cuerpo, que se inventaron la resurrección física de Jesús porque necesitaban continuar creyendo en Él, la teoría de una muerte falsa, ¿no? En realidad no murió, se estuvo 3 días sin respirar, pero no murió al final. No estaban comprendiendo ellos lo que estaban viviendo. Por lo tanto, no hay invención posible por parte de los discípulos de una resurrección física. En todo caso, la veían espiritual. ¿Y cuál fue su reacción? Que en el versículo 38 nos dice que Jesús está viendo la cara, está leyendo los pensamientos, el miedo que hay en ellos, que les tiene que decir en el versículo 39 al 41, oye, tocad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo sí tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Qué extraordinaria, ¿eh? La inteligencia divina, ¿eh? Y allí había una especie de pescado asado, y se puso allí el Señor Jesús a comerse el pescadito, y seguramente cuando se fue, ¿qué habría en el plato? Pues las espinas y la cabeza de aquel pez. Una prueba más, una evidencia más de la resurrección corporal y física de Jesús, por si todavía no lo habían entendido. Por tanto, no estamos ante ninguna invención de la primera iglesia, sino ante un hecho real que cambió, transformó de una manera radical no solo la vida de los apóstoles, porque además nos dice Hechos 1:3 que durante 40 días, desde el día de su resurrección, estuvo allí con ellos enseñándoles pruebas indubitables. Realmente es el Señor, realmente ha resucitado, realmente vive. Y esto pues los transformó, ¿no? Y además dice Pablo en 1 Corintios 15:6 que se apareció a más de 500 personas. Así que, bueno, es un hecho realmente trascendente, ¿no? Pero además, en tercer lugar, no solo no esperaban una resurrección física de la tumba de Jesús, en todo caso esperaban una resurrección espiritual, pero es que en tercer lugar no habían entendido bien la naturaleza de la venida de Cristo a este mundo. Porque en todo caso, bueno, la veían los mismos apóstoles prácticamente desde una perspectiva judía, que todavía persiste en nuestros días, es decir, un rey humano que tenía que liberar a Israel de todas aquellas naciones opresoras que les habían hecho la vida imposible durante no sé cuántos siglos, y por fin alguien que viene a instaurar un reino de paz universal, para, bueno, nos va a quitar aquí los romanos de encima y cualquier tipo de nación que quiera hacernos la vida imposible a partir de ahora. Pero fijaos que Jesús tiene que reprocharles este pensamiento, porque no habían entendido el verdadero mensaje de lo que Él había venido a hacer. Y en Marcos, en el capítulo 16, versículo 14, tiene que reprocharles su incredulidad y su dureza de corazón. Dice, oye, yo no he venido a lo que estáis esperando, ¿no? He venido, pues, a morir por vuestros pecados y a reconciliaros con Dios. No hacer aquí un gobierno geopolítico que os facilite la vida y que ya no tengáis ningún tipo de problema.
Pero es a raíz de la resurrección física de Cristo que no solo cambia su actitud, no solo cambia su conducta, sino también su comprensión de las Escrituras, como dice el versículo 45, cuando leemos que el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora sí que entendemos, ¿no? Todo esto que hemos estado aprendiendo, todo esto que estamos escuchando, ahora se hace visible de una manera real. ¿Y qué es lo que comprendieron aquellos discípulos? ¿Qué es lo que tenemos que comprender tú y yo? Pues fijaos, en primer lugar, que Jesús ha venido al mundo para perdón de nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios, como decíamos hace un momento. Pero en segundo lugar, que Jesucristo ha resucitado y que por lo tanto vive. Y que como Él, nosotros también viviremos. Romanos 6, 8 y 9. En tercer lugar, comprendieron que solo en Jesús hay esperanza ante la muerte. Una esperanza de vida eterna, una nueva vida. Y es que la resurrección lo cambia todo, como cambió la perspectiva de aquellos discípulos, pero sobre todo nos cambia del todo a nosotros. Es lo que quiere hacer el Señor Jesús en nuestra vida, cambiarnos como cambiaron aquellos discípulos. Tiene un poder transformador que no puede dejarnos indiferentes y que da sentido, que da significado y que da dirección a nuestra vida. Pero la segunda consecuencia de la resurrección de Cristo tiene que ver con un poder vencedor. No solo un poder transformador, sino que Cristo, como decía también nuestra hermana Cristina, ha vencido. Y vemos en esa tumba vacía una triple victoria. Siempre lo repetimos, pero a veces lo olvidamos. Porque a veces vivimos en derrota en lugar de victoria, como nos recuerda Pablo en Romanos 8. En primer lugar, la resurrección conlleva un mensaje de victoria sobre el pecado. Versículo 47, Lucas 24. Y les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y es que, como acabamos de decir, Jesús murió para perdonar nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios, pero ha resucitado, vive, y lo ha hecho para darnos una nueva vida. La Biblia afirma que el pecado radica en que todos los seres humanos vivimos a espaldas de Dios. Y esta renuncia a vivir con Dios, a vivir relacionándonos con Dios, a vivir en comunión con Dios, ¿qué conlleva? Quien renuncia a la vida tiene la muerte. ¿Es así? Así pues, solo hay una manera de reconciliarnos con Dios, y es que Dios mismo pague las consecuencias de nuestra rebeldía con la misma muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios, ¿cuál es? Pues vida eterna en Cristo Jesús, claro. Por lo tanto, Cristo es Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, puede salvarnos de una muerte definitiva y eterna. Pero en segundo lugar, la resurrección conlleva un mensaje de victoria sobre el diablo, sobre Satanás. Así que Cristo no solo es Salvador, sino también es Señor. Y en la cruz, Cristo ha vencido al diablo, que es quien ha estado detrás desde el principio de la historia de la humanidad, en aquella ruptura del ser humano en su relación con Dios. Primero interesado en que el ser humano no estuviera en comunión con Dios, fue Satanás. Y es cierto que el diablo todavía tiene poder, mientras estemos en este mundo, utiliza también pues, a los poderes terrenales para que le sirvamos a él y no a Dios. Sin embargo, por la resurrección de Cristo, ese poder es limitado. ¿Por qué? Bueno, porque todos los poderes terrenales estuvieron implicados en su muerte, ¿no? Todos quisieron acabar con él. Quisieron pasar página en la historia de la humanidad, pero no lo consiguieron. ¿Verdad que estuvo el poder religioso detrás de la muerte de Jesús? Bueno, ahí estuvieron los fariseos, que preferían tener a un Dios marioneta hecho a su imagen para continuar con sus privilegios y para controlar la vida de las personas. Eso sí, que todo el mundo haga lo que nosotros decimos. Al fin y al cabo, es lo que pretende la religión también en nuestros días. Pero también estuvo detrás de la muerte de Jesús el poder político, representado por Pilato, quien acaba corrompiéndose y claudicando para mantenerse en el poder. ¿Y qué diremos del poder militar? A través de los
soldados romanos que les importaba bien poco que aquel que estaban crucificando fuese un hombre justo, que no hubiera hecho absolutamente nada, un hombre sabio, bueno, generoso. No les afectaba nada. Ellos tenían que cumplir órdenes, tenían que crucificar a aquel reo, como también hicieron con los otros dos y con muchos otros en la política de pena de muerte, ¿no? que llevaban a cabo en el Imperio Romano. Ellos cumplían órdenes, tenían luego que certificar la muerte y, por supuesto, tuvieron la orden de custodiar y sellar bien la tumba de Jesús, para que nadie pudiese hacer nada. Y por último, ¿qué diremos del poder financiero? A través de Judas, que lo vendió, ¿no? Vendió a nuestro Señor Jesús por 30 monedas de plata. Por cierto, era lo que se pagaba en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21:32, por un esclavo herido. 30 monedas de plata. ¿No nos recuerda esto Isaías 53? Herido, molido. 30 monedas es lo que vale su vida, entregar su vida. Bueno, pues todos estos poderes estuvieron implicados en la muerte de Jesús bajo la dirección de Satanás. Ni ellos mismos estarían conscientes de que Satanás estaba detrás, pero lo estaban. Y lo consiguieron. Pero fue una victoria falsa, porque les duró poco la alegría, ¿no? Como solemos decir. Al tercer día resucitó. Es decir, no hay resistencia posible que pueda tener encerrado en una tumba a Jesús, aquel que es el soberano Señor de la vida y de nuestras vidas. Y Cristo, como vencedor, reina, por lo cual el diablo y todos los poderes terrenales ya no tienen un poder efectivo en la vida de sus seguidores. Cristo es nuestro Rey, hermanos. Yo no sé si lo olvidamos, pero nosotros, eso significa que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y la política del reino de Dios muchas veces, no siempre, muchas veces es diferente a la política que estamos acostumbrados nosotros a ver o a vivir. El poder financiero, la economía del mundo, ¿cómo funciona hoy? Por el consumo, que no quiere decir que no consumamos, tenemos que ir a comprar, nos podemos ir de vacaciones, no significa que no tengamos que consumir. Pero al fin y al cabo lo que se nos está diciendo es gasta y gasta más. ¿Y en qué consiste la economía del reino de Dios? Que a veces se nos olvida y no la practicamos. Practicamos lo primero, pero no practicamos lo segundo, que es da y da. La generosidad. ¿Por qué? Porque servimos a señores diferentes que tienen intereses contrapuestos. Y como digo, no significa que ahora no tengamos que dejar todo, que no tengamos que consumir, ni nada por el estilo. No tenemos que dejar de llevar a cabo los valores del reino. Es a lo que estamos llamados. Y así podríamos hablar respecto al resto de poderes terrenales que funcionan con otros parámetros y con otros valores. Y esta misma predicación la estaba compartiendo el domingo pasado por la tarde y estaba el alcalde de Argos y me estaba poniendo unas caras, ¿no? Porque, claro, yo soy parte de ese poder terrenal, ¿no? Yo soy parte del poder político, ¿no? Evidentemente estamos generalizando, porque hay personas íntegras, hay personas coherentes, hay personas que quieren llevar con excelencia y con coherencia pues aquello para lo cual están sirviendo y trabajando, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer que nuestra ética, la ética del ser humano, y hablo de ti y de mí, es limitada, porque al fin y al cabo nuestra tendencia, ¿cuál es? Dice la Biblia: el pecado, es decir, el egoísmo, el buscar lo nuestro, lo que me interesa a mí, ¿no? Y por supuesto, pues acaba limitándose también por las presiones externas que también acabamos teniendo en muchas ocasiones, ¿no? Por tanto, solo en Cristo y por Cristo podemos ser verdaderamente libres, como también decía nuestra hermana Cristina. Es así. ¿Libres de qué? Bueno, de ese egoísmo, de ese pecado, bueno, que tiende a hacer, bueno, a no hacer el bien que tendríamos que hacer y a hacer el mal que no deberíamos haber hecho, que es esa paradoja que el apóstol Pablo ya nos recuerda en una de sus cartas y que nos sucede muy a menudo a los seres humanos, ¿no? Solo en Cristo podemos ser verdaderamente libres para servirles a Él, para servirle a Él, experimentando lo que significa ser realmente vencedores. Y esto muchas veces lo olvidamos. Romanos 8:37
vencedores en medio de tanta oposición, porque la presión está ahí. No es fácil cuando uno está en el trabajo, cuando uno está en medio de un contexto hostil al Evangelio, a los valores del reino de Dios, ¿no? Constantemente es una tensión que estamos batallando, ¿no? Pero en Cristo somos más que vencedores, y aquellos hombres lo entendieron perfectamente. Y por eso dijeron, como decíamos hace un momento, nosotros obedeceremos a Dios. Claro, nada puede hacer cambiar nuestra conciencia, que está atada a la palabra de Dios y a Dios mismo. La resurrección conlleva un mensaje de victoria, por lo tanto, sobre el pecado, sobre el diablo, pero también sobre la muerte. La muerte no pudo acabar con todas las pretensiones del Señor Jesús, porque resucitó. Y de la misma manera que Cristo resucitó corporalmente, físicamente, nosotros también, nuestros familiares, todos aquellos que nos han precedido, vamos a resucitar también. Ahora bien, dice la Escritura, como decía hace un momento, que unos resucitarán para vida eterna, pero otros para condenación. Y no es que sea Dios el que le encante aquí, a ver, esto vamos a condenar aquí a media humanidad. La pelota está en nuestro tejado. Quien rechaza o no rechaza somos nosotros. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Vamos a dejarlo aquí. Acaba este texto en Lucas 24, en el versículo 48, diciendo: y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Y quizás ahora estés pensando, hombre, vosotros se refiere a aquellos que habían experimentado, ¿no?, la resurrección, que lo habían visto con sus propios ojos, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿nosotros somos testigos o no lo somos? ¿Son ciertas o no son ciertas estas cosas? Si creemos que sí, somos testigos. Y si así lo hemos asumido, no podemos callar. Ahora bien, la pregunta en esta mañana es: ¿quién es Cristo para ti? Claro, puede ser el Cristo de las profesiones, ¿no?, que hemos estado viendo. Quizás es el Cristo que nos hemos ido, construyendo, ¿no?, en nuestra mente, quizá porque como hemos vivido en una cultura judeo-cristiana y hemos estado escuchando de aquí y de allí, pues acerca de Cristo, ¿no?, y de la Biblia, cada vez menos, pero bueno, pues quizás es ese Cristo que me he hecho yo en la cabeza. O es el Cristo que se ha revelado, que se ha dado a conocer, haciéndose visible en Jesucristo, habitando entre nosotros y reconocido por cientos y cientos de personas. No podemos quedarnos indiferentes ante la resurrección de Jesucristo, ante las evidencias que tenemos de su resurrección, porque pone de manifiesto, como lo puso ante aquellos discípulos, un poder transformador que cambió sus vidas, pero que cambiaron ellos del todo también la perspectiva que tenían. Gracias a Cristo hay esperanza en el más aquí, pero también en el más allá. Y esto es algo, hermanos, que deberíamos tener siempre presente, pero además una resurrección que también pone de manifiesto un poder vencedor sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. La muerte no puede acabar con aquel que es la vida y que por lo tanto ofrece la vida. Pues ojalá todos los que estamos aquí en esta mañana, ¿verdad?, podamos celebrar la bendición que supone la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. La verdad es que estamos recordando en este día ese pilar tan fundamental que sostiene la estructura de nuestra fe y de nuestro cristianismo, como es la resurrección. La verdad también es que la resurrección es la que ahora, en este momento, podemos decir que da también sentido a la cena del Señor, como aquellos discípulos de Emaús que finalmente pudieron partir el pan con su Señor resucitado. Y así también nosotros partimos este pan y este vino con el Cristo resucitado, aquel que es poder y que es vida precisamente para salvarnos. Y esto es lo que recordamos ahora en esta parte también de la cena del Señor, que Cristo está aquí en medio de nosotros
y lo tenemos como nuestro Salvador, pero también como aquel que nos ha dado una vida abundante, una vida eterna, porque Él es la vida. Voy a pedir a los hermanos o hermanas que den pasar la Santa Cena, que pasen aquí, y tendremos este partimiento del pan y del vino. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo a los Corintios, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Con estas palabras que nos introducen precisamente en ese contexto de la resurrección, es que vamos a tomar también este pan y este vino. Yo voy a pedir a nuestros hermanos Miguel que haga la oración primero por este pan. Sí, gracias, Padre, porque nuevamente nos invitas a acercarnos, Señor, a tu mesa, Señor, para recordar, Señor, lo que tú viviste en aquellos momentos, Señor. Pero nos acercamos a esta mesa, Señor, con alegría y con felicidad, Señor. No es una mesa de muerte, sino que es una mesa de vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios de victoria, porque tú venciste a la muerte, Señor, porque tú eres un Dios vivo que has resucitado, Señor. Y con esa resurrección, Señor, nos estás dando vida eterna y nos das esperanza, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que en esta mañana hemos podido recordar. Te lo damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. De esa manera recordamos a aquellos caminantes de Maús que hicieron fuerza para retener a aquel caminante que iba con ellos y que quedase a cenar. Cuando el Señor tomó el pan y lo partió, es cuando aquellos hombres se dieron cuenta de quién tenían ante ellos. Era Cristo resucitado. Nosotros vamos a recordar también en estos momentos que Cristo está aquí y vive. Y continúa diciéndonos la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Y con ese espíritu es que podemos, si hemos creído en Cristo, en aquel Cristo que entregó su vida por nosotros en la cruz, pero también en aquel Cristo que dijo, voy, pongo mi vida para volverla a tomar, y aquel que también nos recuerda, y quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso voy a preparar un lugar, moradas para vosotros. Pues bien, es en ese Cristo en el que nosotros hoy tomamos también de este pan, en su memoria, recordando su resurrección. Elvira, ¿quieres orar por el vino? Sí, Padre, te seguimos dando gracias, Señor, en esta mañana, porque tú no te quedaste en la tumba, sino que tuviste la victoria sobre la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado siempre en todos los detalles y hasta el último momento, Señor. Dices que has ido a preparar morada para nosotros, Señor, y te damos las gracias porque podemos vivir vidas victoriosas gracias a tu sangre derramada en la cruz, Señor. Gracias por el amor que tuviste con cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a ser testigos también para otros, para que también te puedan conocer, creer, Señor, y tener una vida eterna como la que tendremos nosotros, Señor, allí contigo, Señor, pero también una vida victoriosa, aquí y ahora. Bendícenos y ayúdanos a ser dignos de tomar estos símbolos, Señor, y ayúdanos a tener siempre un pensamiento de reconocer y de revisar nuestro compromiso contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Así también recordamos cuando tomamos de este vino que ciertamente el Señor Jesús cumplió las Escrituras en sí mismo y lo hacemos en memoria de Él. Toda Escritura ha sido cumplida y consumada en Cristo Jesús. Continúa la palabra de Dios diciéndonos, pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y ahora recordamos ciertamente como el Señor nos dijo en su memoria que consumado fue. Pero también vislumbramos con esperanza en ese todavía no, pero que está por llegar, donde, como hemos leído, finalmente todo le será sujeto, todo le será sometido. Lo hacemos en memoria del Señor.
modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizarán por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Bien, vamos a entonar el cántico número 124, que se titula Porque Él vive. Vamos a cantar las dos estrofas de este cántico 124, la primera y la segunda. Estamos gozosos y alegres, triunfantes por tu triunfo, por tu victoria sobre el sepulcro, Señor. Gracias porque tú eres el primogénito de entre los muertos, aquel que resucitó, el primero, para que luego por la fe en ti todos pudiéramos tener también esa gloriosa promesa de resurrección. Te damos las gracias, Señor, porque también nosotros en ti disfrutamos de ese triunfo, porque nos gozamos de que la muerte ya nada tiene con nosotros. Gracias porque la vida, Señor, nos ha alcanzado y esa vida nadie nos la puede arrebatar.
Gracias porque nos has dado eternidad. Gracias porque nos has dado una vida inagotable. Y en ella, Señor, descansamos en ti. Y tenemos la confianza puesta en una fe gloriosa, en una fe esperanzadora y firme, sabiendo que también, Señor, un día resucitaremos para estar contigo. Gracias por ello, Señor, y gracias porque has estado entre nosotros en esta mañana y de tu palabra, Señor, nos has dado para crecer. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Amén.